el jazz o la enseñanza del jazz o el aprendizaje del jazz es cierto que te abre un camino muy grande. Yo creo que se ha convertido, de hecho, el jazz, que es algo que quizá no ha ocurrido tanto con la música clásica o con las enseñanzas de la música clásica. El jazz se ha convertido en la música académica dentro de la música moderna, ¿no? Digamos que tú estudias jazz y a partir de haber estudiado un superior de jazz o de conocer el jazz, te permite, lo que tú dices, ¿no?, afrontar cualquier género dentro de la música popular o de la música moderna, básicamente, prácticamente cualquier música que no sea música clásica, con excepciones, por supuesto, pero hablando a grandes rasgos, con una solvencia importante, porque el jazz es muy exigente a muchos niveles. Se habla del jazz casi siempre desde la aproximación improvisativa, ¿no? Y es verdad que la improvisación tiene un punto fundamental dentro de lo que es el jazz, pero no es lo único. Por ejemplo, algo tan interesante como es tocar en una big band, que es algo puramente jazzístico, en lo que no tiene por qué estar incluido la improvisación como tal, para un músico de viento, específicamente, te da unos conocimientos que luego, a la hora de tocar en una sección de metales, como un grupo como es Fridonia, son fundamentales. Son fundamentales. Si tú no has pasado por la escuela de haber tocado en una big band, puedes tocar en sección de forma impresionante, sin duda. Pero lo que aprendes esa escuela es extraordinaria, porque además de que te da unos lenguajes comunes a nivel de organización de una sección, de saber cuándo va a cortar, de saber cómo tienes que escuchar al resto de la sección, de cuál es el trabajo de empaste, de cuál es tu papel dentro de una sección. No es lo mismo en una sección en la que hay 4 músicos, como es la de Fridonia, ¿no?, que es trompeta, saxo tenor, trombón y saxo barítono, que una sección de 2 trombones que puede haber en un grupo de salsa, o una sección de trompeta, saxo tenor, trombón, que sería una sección clásica. Es muy distinto, ¿no?, el papel que tú juegas, el papel que tú juegas cuando eres la voz más grave, cuando eres la voz intermedia, cuando eres la voz más aguda, cómo tú tienes que trabajar para que junto con los compañeros formes cuando sea necesario un solo instrumento, ¿no? O al revés, o para trabajar los contrapuntos que se forman. Todo eso, un trabajo como el que te da, una experiencia como la que te da la Big Band, es impresionante. Es impresionante. Para un músico de sección rítmica, saber escuchar como tiene que hacerlo un músico de una sección rítmica de jazz cuando hay un solista, te da unas destrezas luego a la hora de tocar pop, o a la hora de tocar rock, o a la hora de tocar funky, o la música que se te ocurra, que si tu única escuela es haber tocado con tus amigos en una banda de garaje o en una banda de punk, pues a lo mejor no llegas a adquirir hasta ese nivel de profundidad si tú no profundizas, porque ese estilo no lo requiere, a lo mejor, ¿no? Requiere otras cuestiones estéticas, pero a lo mejor no requiere eso. Entonces, cuando se te plantea una situación en la que tienes que salir de tu estilo, no vas a tener quizás esas destrezas. Yo creo que el jazz es un camino, es una caja de herramientas que es muy útil luego cuando quieres acercarte a otros estilos de la música moderna. Creo que en el caso de los vientos es fundamental, ¿no?, pero también en el caso de las voces, por ejemplo, ¿no? O sea, quizás las voces o la guitarra, o quizá incluso también la batería, ¿no?, son instrumentos que hay muchos músicos muy especializados en tocar en un estilo o cantar en un estilo muy concreto. Bueno, la gente que ha pasado por la escuela del jazz, yo creo que tiene unos conocimientos, unas herramientas, una forma de afrontar la música más amplia.